Tengo 3 compañeras de juegos de la infancia y soy la única chica entre las 4 familias. La familia está en decadencia y los mayores están preparando una alianza matrimonial, queriendo que me case con uno de ellos. Pero Alex, el matón de la escuela, me miró con desdén y se negó, diciendo, no puedo casarme con ella, me gustan los obedientes, solo la veo como un hermano. Mi hermano menor, Ethan, se encogió de hombros con pesar. Solo la veo como una hermana mayor. El mejor estudiante, Ian, dijo fríamente, es imprudente y tonta, no es apta para ser mi esposa. Varios rechazos y menosprecios, sin ningún escrúpulo, dejaron a mis padres sonriendo con torpeza. Perdí por completo la esperanza. Así que les dije a mis padres, mamá y papá, que ahora tengo novio. Alex se arremangó con un brazo apoyado en el respaldo de la silla, sentado relajadamente. Se reía y charlaba con Ethan, mientras Ian miraba su teléfono. Sus largos dedos se deslizaban despreocupadamente por la pantalla, la luz que reflejaban sus gafas parecía fría e inaccesible. Ambos parecían impacientes por escuchar los torpes intentos de mis padres por suavizar las cosas. Hasta que terminé de decir esa frase. De repente la sala quedó en silencio. Alex y Ethan se giraron para mirarme al mismo tiempo. Ian también levantó la cabeza con su mirada significativa penetrante. Parecía ajeno a todo. Simplemente les dije a mis padres, igualmente asombrados, que deberían haberme contado antes sobre el matrimonio concertado para evitar este malentendido. Tienen razón. Aunque éramos compañeros de juegos de la infancia, solo los consideraba hermanos, sin ningún sentimiento romántico. Mis padres temían que me avergonzara, así que no me avisaron de que se trataba de un banquete de emparejamiento. Lo consideraron detenidamente. El objetivo que eligieron fue Ethan, que es casi 2 años menor que yo, tiene una personalidad vivaz y pegajosa, y nunca ha discutido conmigo. Simplemente no entiendo por qué los otros 2 acabaron viniendo también. Aunque me enojé un poco porque mis padres me ocultaron esto, lo que más sentí fue dolor y tristeza. Nuestra situación familiar no era tan mala como ahora. Mi madre una vez me preguntó si tenía a alguien que me gustara. Volteé la cara y guardé silencio. En un instante mi madre comprendió. Sonrió y me preguntó con cautela si esa persona era uno de mis 3 compañeros de juegos de la infancia. Me sonrojé y, en un ataque de ira y vergüenza, le dije que callara. Enseguida lo entendió, era totalmente cierto. Sin embargo, después me volví cauteloso y oculté mis sentimientos con firmeza. No lograban entender quién me gustaba realmente. Hasta que la inversión de mi padre fracasó y la fortuna familiar siguió decayendo. La familia estaba en la ruina, alejándose intencional o involuntariamente de las otras 3 familias. Mi madre pensó que si no me ayudaba a dar el paso, dada mi naturaleza terca y orgullosa, quizá nunca le confesaría nada a la persona que me gustaba. Así que se atrevió y organizó en secreto esta cita a ciegas. Aunque los padres de Ethan no vinieron, Alex e Ian sí. Mis padres todavía se lo tomaban en serio. Se sinceraron y hablaron de la situación actual de nuestra familia, diciendo que si me enamoraba de alguien de ellos, el matrimonio sería, naturalmente, la mejor solución. Pero si no queremos nada más que eso, solo una amistad, entonces tratemos esta reunión como una comida normal, mis padres no insistirán más. Nunca imaginaron que estos 3 amigos de la infancia, que crecieron conmigo, verían a su preciosa hija, a quien tenían en la palma de sus manos, rechazarlos con tanta descortesía. De hecho, ya me he acostumbrado. Pero al ver las sonrisas cada vez más forzadas en los rostros de mis padres, de repente se me encogió el corazón y un dolor olvidado hacía mucho tiempo me invadió. No pude evitar interrumpir su desagradable comportamiento. Sin esperar a que mis padres preguntaran qué pasaba, me levanté, observé la sala con atención y dije con frialdad, parece que a ustedes tampoco les interesa mucho esta comida. Ya que es así, despidámonos en buenos términos. Mis padres fueron primero a recoger el coche. Justo cuando estaba a punto de seguirlos, alguien me agarró del brazo por detrás. Al girar la cabeza, me encontré con la cara de disgusto de Alex. Llevaba una camisa blanca sobre una camiseta negra escotada. Los 2 diamantes recién perforados en su sensual clavícula eran modernos y rebeldes como él. Me miró con una sonrisa sarcástica. ¿Cuánto tiempo sin verte y ya estás furiosa? ¿No te tomaste unas vacaciones largas?
¿Dónde conseguiste novio? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué aspecto tiene? Lo conozco. Me bombardeó con una serie de preguntas muy insistentes. Cada uno parecía mostrar preocupación. Pero una vez que le contaba todo, parpadeaba y me menospreciaba con burla, diciendo que no valía nada. Esto ya ha sucedido muchas veces. Reaccioné casi de inmediato. Me quité la mano de encima y grité sin control: no tiene nada que ver contigo. Alex miró la mano que se había quitado, algo aturdido. Dejó de sonreír. Frunciéndome el ceño, su expresión se tornó cada vez más disgustada. Ethan se asomó por detrás de él. Con una amplia sonrisa, dejando al descubierto sus afilados dientes de tigre, preguntó: ¿qué pasa? ¿A qué se debe esa reacción? Solía hablar con un tono agudo y alegre. Generaba una sensación de cercanía. Pero sus palabras eran completamente opuestas a la imagen que proyectaba. ¿Será que mi hermana de verdad tiene un amante afuera? Vaya. ¿No te basta con tenernos unos cuantos? Su sonrisa se profundizó mientras me miraba, diciendo con tono significativo: qué promiscuo. A Ethan le encanta referirse a los tres como mi harén. Como si yo fuera tan libertina, con tan alto estatus, tan especial. Pero en nuestro pequeño grupo de 4, soy yo quien se ha esforzado por encajar con ellos. Hubo una época en la que me engañaba a mí mismo. Aunque siempre les encantaba burlarse de mí, menospreciarme y, a menudo, inventaban todo tipo de trucos para divertirse a mi costa. Pero quizá así son los chicos. Además, a menudo vienen a jugar conmigo y cuando me acosaban, me ayudaban a defenderme. Al fin y al cabo crecimos juntos. Debo ser diferente a ellos, ¿verdad? No fue hasta ese último incidente que finalmente lo entendí. Resultó que desde el principio, solo era un juguete que podían manipular a su antojo. Un payaso para su diversión cuando se aburrían. Sostuve la mirada de Ethan. Las comisuras de sus labios seguían curvadas, anticipando mi reacción a su comentario, ya de por sí excesivo, que me dolería. Pero mantuve la mirada vacía mientras lo miraba fijamente por un instante. Entonces me di la vuelta y me alejé. Apenas había dado unos pasos cuando, de repente, otra voz algo indiferente me preguntó: ¿cuándo vuelves a clase? Me detuve un momento sin volverme. Pero en respuesta a esta pregunta tan normal, al menos di una breve respuesta: quizá en un par de días. Inmediatamente oí a Ethan chasquear la lengua con disgusto. Murmuró en voz alta a propósito para que pudiera oírlo con claridad. Con razón, ya había tenido una relación, solo le muestra buena cara. Pero hermana, hace tanto tiempo que rompieron, ¿aún lo tratas diferente? Es ridículo, ¿verdad? De los tres, Ian es claramente el que más se resiste y desprecia la idea de nuestro matrimonio. Sus palabras son muy duras, pues dice que soy estúpida e ingenua, y que jamás se casaría con alguien como yo. Aún así, salí con él. De hecho, fue Ian quien se me confesó primero. A diferencia de la riqueza acumulada por sus tres familias a lo largo de generaciones, mi familia solo prosperó más adelante. Para ser precisos, mi padre, sin querer, aprovechó la oportunidad de la época en sus primeros años. A partir de entonces alcanzó grandes alturas, entrando en el círculo de estas tres prominentes familias. Pero esto es solo la superficie. Mucha gente se burla en secreto de mi familia, diciendo que solo somos una nueva generación de nuevos ricos, indignos de estar en su círculo. Tarde o temprano, volveremos a nuestro origen. Era joven en ese entonces y no lo soportaba, así que me puse manos a la obra y quise ajustar cuentas con ellos. Fue mi padre quien me detuvo y me dijo con seriedad que si nuestra familia quería consolidarse, debíamos forjar buenas relaciones con este grupo de personas. Así que lo aguanté. Empecé a fingir ser despreocupada y tranquila, esforzándome por integrarme en ese grupo de jóvenes maestros y señoras. Más tarde descubrí a Alex y su estatus especial, y me convertí en una pequeña sombra, siguiéndolos a todas partes. Los seguí desde la primaria hasta la secundaria. De ser excluida y acosada a ser gradualmente aceptada por ellos. Hasta llegar a la universidad. Aunque al principio mi padre me enseñó que mis intenciones no eran puras, con los años, llegué a considerarlos mis mejores amigos. No fue hasta que la inversión de mi padre fracasó y la bolsa se desplomó que de repente empezaron a descuidarme y a distanciarse de mí.
Tras un largo periodo de confusión, poco a poco comprendí. Resultó que desde el principio, nuestras posiciones en esta relación nunca fueron iguales. Esta vez, ya no intenté complacerlos. En cambio, fui a la escuela como siempre y me adapté a la vida sin ellos. Entonces me secuestraron. Cuando me rodeó un grupo de conocidos que exigían un rescate, todavía estaba aturdido. Reconocí a algunos como amigos con los que solía llevarme bien. Así que me costaba creer que me eligieran como objetivo. Incluso pensé que bromeaban conmigo. Me reí y les dije que si necesitaban dinero, se lo podía prestar. Pero me pidieron una cantidad desorbitada, una cantidad que simplemente no podía soportar. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban en serio. Revisaron y se llevaron todas mis cosas de valor. Me encerraron 2 días sin agua. Cuando los oí discutir con ansiedad que no se atrevían a extorsionar directamente a mis padres y que planeaban encontrar a alguien que me vendiera, sentí una oleada de absurdo y colapso. Era como ver a un grupo de niños con cuchillos de cocina diciendo que iban a matar a alguien. Era gracioso por su inmadurez, pero de repente una sensación de crisis surgió de sus expresiones serias y de los cuchillos afilados en sus manos. Intenté encorvarme maldiciéndolos como un loco, amenazándolos con palabras duras. Pero cualquiera podía ver mi fanfarronería y mi miedo. Había una persona dentro, llamada Ryan, que solía ser mi amigo. Se agachó, suspiró y sonriendo y extendiendo la mano para tocarme, dijo: «Bella, perdóname. De verdad que me gustas mucho y no quiero hacer esto». Sus palabras no terminaron, convirtiéndose en un grito. Le mordí el dedo y todo mi cuerpo estalló con una fuerza sin precedentes. Casi le arranqué el dedo de un mordisco. El grupo se sumió en el caos y corrió a detenerme. En ese momento, la puerta del almacén se abrió. Un rayo de luz brillante se filtró desde la superficie, iluminando gradualmente todo el almacén, oscuro y destartalado. Una figura alta se encontraba en la puerta, iluminada por la luz. Era Ian. Desde que me rescataron ese día, pasé un largo periodo sin atreverme a salir. La traición de un amigo sin previo aviso, el secuestro y la extorsión repentinos, y ser fotografiado de diversas maneras humillantes, todo esto grabó oscuras sombras de dolor en mi corazón, golpe a golpe. Mi espíritu de tienda estaba al borde del colapso. Durante ese tiempo fue el generalmente indiferente y severo Ian quien permaneció a mi lado. Nunca lo había visto tan amable y paciente, sobre todo conmigo. Parece percibir mis sentimientos de colapso y desesperación. Su otrora reticente yo ha empezado a buscar diversos temas para charlar conmigo a diario. Vivo en su apartamento privado. Me ayudó a organizar las vacaciones escolares y se lo ocultó a mis padres. Incluso usó sus contactos para negociar en privado con Ryan y su grupo. Encontró maneras de mantener a raya a Alex y Ethan, sus amigos más cercanos. Se aseguró de que no se filtrara ni un solo rumor sobre este asunto. También se aseguró de que nadie me molestara ni tocara mis cicatrices. Como una lluvia fría que de repente se encuentra con una brisa primaveral, evaporándose en un suave vapor de agua. Con una presencia silenciosa y protectora, me protege firmemente bajo sus alas. Su madurez, firmeza y fiabilidad abrieron gradualmente el hermético caparazón de mi corazón, haciéndome depender incontrolablemente de él. Al final, ya no pude evitarlo. Con una mezcla de anticipación y ansiedad, le pregunté: ¿por qué eres tan bueno conmigo? Sustituyó la respuesta por una pregunta retórica. Con una leve sonrisa, me preguntó: ¿quieres salir conmigo? Sentí como si una flecha hubiera dado en el blanco. Me dejé llevar, mareada por su inusual y exquisitamente tentador abrazo. No tenía motivos para negarme con la cabeza. Bajo su cuidado poco a poco fui perdiendo la esperanza y me volví más alegre. Al mirar atrás, todavía me siento un poco aturdido. Ian parecía indiferente, pero en el fondo era extremadamente asertivo. Durante el tiempo que estuve enamorada de él, Alex se vio obligado a moderarse y ya no me abrazaba. Ethan también se contuvo, dejando de soltarme tonterías. Aunque me sintiera un poco incómoda, él se lo tomaría en serio. Estaba tan feliz que casi me enamoré de él. Incluso imaginé incontables veces qué vestido de novia elegiría para nuestra futura boda. Pero él estaba fingiendo. Estaba fingiendo. Todo lo que me dio también era falso. Nunca olvidaré ese día.
Era mi primera vez cocinando con las manos llenas de cicatrices e innumerables ingredientes fallidos. Preparé un festín suntuoso, 18 platos. Todo porque Ian dijo que quería comer la comida que preparé con mis propias manos en la fiesta de cumpleaños. Pero sonó el timbre. Cuando abrí, lo que me esperaba no eran elogios ni admiración. En cambio, fue risa. Risa ridícula e inexplicable. Un grupo de personas burlándose de mí sin piedad. Ethan se reía tanto que no podía mantenerse erguido, agarrándose la barriga. Alex sonreía con sorna mientras silbaba, grabando mi aspecto incómodo y desconcertado con un delantal y una espátula en la mano. Ian se apoyó perezosamente en la puerta, sonriendo levemente mientras observaba todo lo que ocurría dentro. Como un jugador con una victoria asegurada, disfrutó con calma la escena de su victoria. Nunca imaginé que nuestro orgulloso y testarudo Misiat tuviera un equipo tan virtuoso, ja, ja, ja. Por suerte nuestra apuesta es solo por un mes, si esto sigue así, Ian, ella estaría dispuesta a enterrar a tus hijos. Ja, 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 ja. Ja, interesante, la próxima vez debería ser mi turno, ¿no? Alex hizo una pausa al decir esto. Me miró de reojo, se encogió de hombros y se dio la vuelta con indiferencia, sonriendo mientras decía, si oyó eso, la próxima vez tendremos que pensar en algo nuevo. Me quedé allí un buen rato. Una capa de hielo se formó en las plantas de mis pies, y me subió gradualmente por todo el cuerpo. Me costó tragar y entonces empecé a temblar. Temblaba un poco sin control. Puse los ojos en blanco en silencio, mirando a Ian, que era el que estaba más lejos de mí. Me temblaban los labios al abrir la boca. Quería preguntarle, ¿es cierto? Cuando te pregunté por qué eras tan bueno conmigo en aquel entonces, evitaste responder. Así que me estabas esperando aquí todo este tiempo. Pero después de más de un mes de pequeños momentos juntos, ¿no sentiste ni un poquito de ternura o culpa hacia mí? Ian y yo nos miramos fijamente durante 3 segundos, y la sonrisa se desvaneció un poco. Luego él apartó la mirada con calma. Cerré la boca lentamente. No hacía falta preguntar más, no hacía falta humillarme más. Entendí su respuesta. Pensé que iba a llorar. Pensé en llorar y ahogarlos en mis lágrimas, viéndolos entrar en pánico y agitarse. Pero no podía llorar. No podía decir ni una palabra. Me quedé allí, en silencio, entre ellos. Rodeado de risas que penetraban como cuchillos afilados. Cuando se rieron lo suficiente, se callaron lentamente. Empezaron a preguntarse por mi extraña reacción, tan indiferente como la muerte misma. Exhalé suavemente una bocanada de aire turbio. Con una voz ronca y algo desagradable, les dije: rompamos nuestra amistad. Desde ese día, dejé la escuela. Poco después, la reputación y el negocio de mi padre sufrieron un fuerte declive. Pero él no estaba dispuesto a aceptarlo, siempre creyendo que podría volver. Como resultado, la situación de nuestra familia se volvió cada vez más desesperada. Si no fuera porque mi madre guardaba con fuerza una suma de dinero y le prohibía tocarla, quizá ya ni siquiera podría pagar la escuela. Nos mudamos del barrio adinerado. Vendí todos mis artículos de lujo, incluyendo mi motocicleta, mi piano y mis relojes de diseñador. Al ver cómo aumentaba mi cuenta, mi ansiedad se alivió un poco. Además, mi novio Leo me ayuda a convencer a mi papá. Tiene buenas notas y emprendió su propio negocio con éxito en la preparatoria. Se maneja mucho mejor que yo, la pobre estudiante. Y pedirle ayuda no me pesa en absoluto. El primer día de vuelta al colegio, el chofer de Leo se desvió específicamente para recogerme en mi nuevo hogar en las afueras. Vendí mi coche, pero mi calidad de vida no ha bajado nada. Al llegar a la puerta de la escuela, Leo me abrió la puerta del coche con gran caballerosidad, dispuesto a ayudarme. De repente un rugido llegó a lo lejos. Tras un chirrido agudo de neumáticos contra el suelo, Alex derrapó hasta detenerse en su genial motocicleta negra, quitándose el casco. Con sus largas piernas avanzando a grandes zancadas, se acercó a nosotros con expresión agria, mirando la mano con la que Leo sostenía la mía. De repente nos arrojó su casco. Leo y yo nos vimos obligados a separarnos. Ni siquiera tuve tiempo de enojarme. Alex, en cambio, se burló y me preguntó: ¿es este tu supuesto nuevo novio? ¡Qué mal gusto tienes!
¿Cuándo empezaste a coquetear con él a nuestras espaldas? Su tono era de una presunción. Como si yo fuera quien andaba a escondidas a sus espaldas. ¿Pero quién se cree que es para mí? Al principio me enfadé un poco e instintivamente quise replicar. Pero cuando vislumbré algo ligeramente inusual en él, me detuve a pensar un momento. Cuando volví a levantar la cabeza, ignoré a Alex y miré solo a Leo, tomándole la mano voluntariamente. Dije con ternura, vámonos, no le hagas caso, pronto llegaremos tarde a clase. Las dos personas que al principio se habían enfrentado fríamente de repente me miraron. Leo pareció algo sorprendido y sonrió de inmediato. Mientras fuera un poco más amable con él, brillaría de alegría. No pudo evitar acercarse, rodeándome los hombros con el brazo, acariciándome el pelo y diciendo, de acuerdo, haré lo que me digas. La cara de Alex se puso extremadamente fea. Al ver que estábamos a punto de irnos, de repente extendió la mano para agarrarme. Pero Leo ya lo había previsto y se apartó para bloquearlo, golpeándole la mano con fuerza. Leo me protegió tras él, mirándolo sin expresión alguna y diciendo, ¿qué quieres hacerle a mi esposa? ¿A tu esposa? Esa voz aguda, casi distorsionada, no provenía de Alex. Giré la cabeza. Vi a Ethan y Ian, que habían aparecido al otro lado en algún momento. De repente me di cuenta. Probablemente no llegaría a clase hoy. Ethan se acercó, su mirada penetrante me miraba a mí y a Leo. Dejó de lado su habitual pretenciosidad de chico dulce. Casi con un toque de sarcasmo, dijo, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con ella para llamarla tu esposa? ¿Es que no tienes vergüenza? Hermana, escúchame, un hombre así, tan indigno, no vale la pena. Si de verdad quieres encontrar novio, puedo rebajarme a regañadientes a ser tu noviecito. Leo casi se reía de la rabia. Me regañó cavando un muro frente a mí. ¿Quién es exactamente el que no tiene vergüenza? Los dos empezaron a discutir sin ninguna gracia. El daño fue mínimo, pero bastante vergonzoso. Incluso vi a algunos universitarios entre la multitud fingiendo indiferencia mientras levantaban sus teléfonos a escondidas, llenos de errores. De verdad que no quería ver mi nombre en el confesionario del campus después de esta pequeña pelea. Así que tiré de la camisa de Leo, preparándome para pedirle que se fuera. Justo entonces Ian, que había estado callado todo el tiempo, habló de repente. Sus palabras fueron muy directas, pero me atravesaron el corazón como un cuchillo. Bella, mientras me trates bien, puedes estar con quien quieras, ¿verdad? No me sorprendió que Ian supiera de mi historia con Leo. De hecho, cualquiera que quisiera averiguarlo podía aprenderlo todo fácilmente, porque la búsqueda de Leo por mí era todo menos discreta. Incluso podría describirse como apasionada, ferviente y extravagante. Es un estudiante de intercambio que se unió a nuestra clase este semestre. Aunque no es feo y tiene una complexión decente, al principio no le presté mucha atención. Me llevo bien con mis compañeros y enseguida me familiaricé con él después de charlar un par de veces. De vez en cuando quedábamos para comer y conversábamos sobre algún tema. Hasta que se supo que rompí con Ian. Al tercer día de mi excedencia, me encontró en el hospital. Al igual que Ian, me cuidó con esmero cuando me encontraba en un estado mental terrible. Intentó animarme de varias maneras. Y a diferencia de Ian, no ocultó sus emociones en absoluto. Expresó repetidamente y con sinceridad sus sentimientos por mí y su amor a primera vista. Lo observé en silencio durante un buen rato. Finalmente, tras recibir respuesta del detective privado que había contratado, acepté ser su novia. La luz del sol era tan brillante que casi cegaba, provocando cierta aversión. Recuperé el sentido aturdida. Miré a Ian, que seguía esperando mi respuesta. Le sonreí y le dije, sí, ¿qué pasa? A quien me sea útil, le caeré bien, claro, menos a mi ex. Realmente no me lo esperaba. El hecho de que saliera con Leo tendría un impacto tan grande en estas tres personas. Parece que desde el principio, cuando les dije que tenía novio, nadie lo creyó de verdad. Leo y yo llegamos a la segunda clase. Como no quedaban buenos asientos, tuvimos que sentarnos en la primera fila. En cuanto nos sentamos, Ethan ocupó rápidamente el asiento vacío a mi lado. Poco después, oí el crujido de dos sillas detrás de nosotros. Leo apretaba los dientes, pero no podía hacer nada.
Así que terminé la clase entera en medio de una extraña atmósfera de corrientes subterráneas que nos rodeaban. Durante este tiempo, salvo Ethan, que no pudo contenerse, puso una mirada lastimera y me preguntó: «Hermana, ¿en serio lo que dices?». Al no recibir respuesta mía, bajó la cabeza decepcionado y desconcertado. Los otros dos lograron mantener la compostura. Así que después de la escuela, Leo vino a hablar conmigo y asentí. No entendí bien lo que decía. No era más que mencionar la comida para llevar que me encanta, comprarme flores o postres. No importaba. Me incliné hacia él y, como recompensa, le di un beso en la mejilla. ¡Pum! Varios bolígrafos y libros se esparcieron por el suelo detrás de nosotros. La silla hizo un ruido agudo. Pero parecía que éramos completamente ajenos al caos en el centro de la tormenta. Permanecí indiferente. En el momento en que lo besé, el rostro de Leo se puso rojo como un tomate. No notó en absoluto el alboroto que nos rodeaba. Pero bajó la mirada, fijándose en mis labios, tragando saliva con dificultad. Parecía sentirse insatisfecho. Instintivamente quiso inclinarse y besarme de nuevo, solo para terminar besando el dorso de una mano que claramente pertenecía a un hombre. La expresión de Leo cambió drásticamente y retrocedió frustrado. Luego levantó la vista y me fulminó con la mirada. Nuestras miradas se cruzaron en el aire con las de Alex. Parecía como si el sonido de chispas eléctricas crepitara. Al instante siguiente ambos se pusieron de pie simultáneamente. Justo cuando parecía que estaban a punto de pelearse, de repente lo llamé: «Alex». Sus movimientos se detuvieron bruscamente y Alex se giró para mirarme. Sus ojos sorprendentemente revelaron una pizca de expectación. ¿Qué esperaba? ¿Qué creía que diría? Sonreí levemente mirándolo. Lentamente dije: «Aunque lo alejes, no te elegiré como mi novio». La expresión de Alex se congeló al principio. Entonces, como si le hubieran pinchado con una aguja, reaccionó con una intensidad casi aterradora. Soltó una carcajada, como si hubiera oído algo gracioso. Se quedó sin palabras, pero quería burlarse de mí. Al final, me espetó furioso: «¿Quién te crees que eres? ¿Qué eres? ¿Te atreves a soñar con que soy tu novio? No seas tan narcisista, ¿vale? Deberías mirarte al espejo y ver a tu propia familia, la familia Sia». Estaba tan furioso que habló sin pensar, mordiendo y atacando salvajemente. Era como si hubiera perdido la compostura por completo. De repente Ian le dio un codazo, deteniéndolo. Ian me miró. Su rostro reflejaba una extraña pesadez y confusión. Dijo: «Solo tengo una pregunta». Pensé que iba a decir algo escandaloso. Reprimí una sonrisa y fruncí el ceño mientras lo miraba fijamente. Al final, lo que Ian preguntó fue: «¿Por qué no me has besado?». Las palabras que quería replicar estaban en la punta de la lengua. Volvieron a rodar. Incluso dudé si había oído mal. ¿Qué? Ian lo repitió. Era como si no se rindiera hasta obtener una respuesta. «Claramente he estado contigo más tiempo que él y he pasado más tiempo contigo. ¿Por qué lo besaste pero nunca tomaste la iniciativa de besarme?». El aula estaba vacía y silenciosa, solo quedábamos unos pocos. La pregunta de Ian fue como una piedra al suelo. Todos esperaban mi respuesta. Pero solo quería burlarme. Miré a mi alrededor, fijándome en las expresiones de los tres. Entonces me burlé. Dije: «Mentiroso, ¿cara tienes para preguntar eso? ¿Ya lo han olvidado? Ya dije que hemos cortado lazos». Delante de ellos tomé la mano de Leo. Con el tono más impaciente, como me habían dicho incontables veces: «Lárgate, no me molestes». Leo me sujetó la mano con un apretón inverso. Como un gallo victorioso, me acompañó con orgullo. Al llegar a la puerta, Ethan gritó de repente: «Nunca acepté romper contigo. Hermana, admito que estuvo mal que apostara y te molestara en ese momento. Puedes castigarme como quieras. Por favor, no te enojes conmigo y no te vayas con él, ¿de acuerdo?». Los ojos de Ethan se pusieron rojos, con una expresión lastimera. Esta vez no parecía fingir. Murmuró: «Me acabo de dar cuenta de que de verdad me gustas». Pero la única respuesta fue mi risa despiadada. Le pregunté con sinceridad: «¿De qué sirve que te guste?».
No me sorprende, solo me da asco. Ethan me miró conmocionado. Las lágrimas caían sin control, gota a gota. Lo consideraba mi propio hermano. Lo consentía y lo consolaba, incluso tolerando sus ofensas como si fuera un niño incomprensible. Pero no podía evitarlo, una y otra vez. Pisoteó mi sinceridad. Tras decir eso, me marché sin mirar atrás. Sentado en el coche de Leo, él seguía intentando animarme. De repente le pregunté cuántos días llevábamos juntos. Leo se quedó atónito por un momento y respondió instintivamente, el día 29. Ya estaba un poco harta. Solo quería terminar con todo cuanto antes. Así que sonreí y le dije, ven a mi casa mañana, ya llevamos un mes juntos, deberíamos celebrar un poco. Aunque Leo nunca había oído hablar de este tipo de celebración romántica de luna llena, asintió obedientemente y con cierta ansiedad, expresó que necesitaba apresurarse a elegir un regalo. Le dije que también le había preparado uno que sin duda lo sorprendería. Leo me presionó para que me diera más detalles, pero insistí en mantenerlo en secreto. Lo cual solo aumentó su curiosidad y expectación. Al día siguiente, cuando llegó a mi casa y le vendé los ojos con una cinta de seda, su respiración se hizo más lenta y su nuez de Adán subía y bajaba. Me preguntó con timidez, esposa, el regalo que mencionaste no lo es. Cállate. No te arriesgues. Presioné mi dedo índice contra sus labios, luego tomé su mano y lo acompañé a sentarse en una silla. Leo, nervioso y algo impotente, se agarró la pernera del pantalón, con la espalda recta. Obedeció por completo en todo momento. Incluso cuando le pedí que se quitara la ropa y lo até con una cuerda, se sonrojó y obedeció. Solo murmuró. Así que te gusta así. Su respiración se hizo más pesada y las reacciones de su cuerpo se intensificaron. Todo estaba listo. Abrí la puerta y el sonido de pasos llenó la habitación de inmediato. Leo se puso alerta y giró la cabeza para preguntar, esposa, ¿entra alguien más? Al instante siguiente le quitaron la venda de los ojos. Leo entrecerró los ojos. Entonces sus pupilas se contrajeron de repente. Miró con asombro la cámara frente a él, así como a los 5 hombres corpulentos que habían aparecido de repente en la habitación. Ya no pude sonreírle. Con la mirada perdida, le pregunté, Leo, ¿estás satisfecho con el regalo que te preparé? Desde el momento en que apareció en el hospital, desarrollé fuertes sospechas hacia él. Efectivamente, el detective privado que contraté me trajo información inesperada. Leo, cuyo verdadero nombre es Alexander. El hijo ilegítimo de la familia Sao, y el hermano que Alex aún desconoce. Originalmente se crió en el extranjero con su madre. Pero a medida que envejecía, sus ambiciones se hicieron mayores. Se sintió lo suficientemente fuerte como para reemplazar a Alex por completo, así que regresó en secreto al país. Odiaba a este hermano que disfrutaba de todos los recursos y la riqueza como hijo único. Lo odiaba a él y a todo lo que apreciaba. Por lo tanto, siguió la mirada de Alex y me fijó en mí. Aunque Alex y yo no creemos en absoluto que nos gustemos mutuamente, para los demás, el cariño de Alex por mí es dolorosamente evidente. Es como un joven que acaba de enamorarse y no sabe cómo expresarlo. Lo único que se le ocurre es provocar a la chica que le gusta. Intentando todo para llamar su atención. No hay otros métodos en su mente. Alexander quiere destruirlo, pero es demasiado difícil de abordar. Así que solo puede tomar el camino más largo, primero destruyéndome a mí para que Alex sienta dolor. Esto me lleva a sufrir repentinamente un desastre inmerecido. Si no hubiera encontrado más tarde a Ryan, quien se escondía de sus deudas, y lo hubiera obligado a decir la verdad, probablemente no habría sabido de la retorcida y oscura psicología de Leo, oculta tras otros. ¿Por qué no sospechas de Ian? Claramente él fue quien se benefició al final. Alexander dejó de fingir. Miró al grupo de personas a su alrededor, obligándose a mantener la calma y ganar tiempo. No lo sabía. Incluso si el secuestro coincidía con la apuesta de Ian y los otros 3 bromistas. Nunca dudé de ninguno de ellos. Al fin y al cabo crecimos juntos. Aún los comprendía. De lo contrario, si odiaba a la persona equivocada, ¿no sería eso justo lo que Alexander quería? Sin darle tiempo a demorarse, me di la vuelta y me fui.
Los 5 hombres que contraté también comenzaron sus acciones. Alexander entró en pánico de inmediato, gritando mi nombre y suplicando clemencia. Me pidió que no lo tratara así. Pero no tenía otra opción. Igual que yo en aquel entonces. Pronto se reveló una gran pila de fotos. Conseguí lo que quería. Aunque guardo rencor, no soy irrazonable. Así que no dejé que violaran a Alexander, solo les hice usar accesorios. Y fotografié las expresiones humillantes y llorosas de Alexander una por una. A partir de ahora, si Alexander quiere tener segundas intenciones contra mí, debe sopesar el montón de sus fotos privadas en mis manos. Si se filtraran, ¿podría soportar las consecuencias? Primero una amistad rota, luego venganza. Después de todo esto, de repente perdí todas mis fuerzas. Me tomé una semana libre para estar solo en casa y recuperarme. Justo cuando me preparaba para volver a la escuela y empezar una nueva vida, recibí una llamada de mi padre. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba en una habitación lujosamente decorada, pero oscura, con las cortinas bien cerradas. Una oleada de calor me inundó y me despertó. Jadeaba intentando quitarme la chaqueta. Aún así seguía sediento e inquieto. El sudor me empapaba el pelo mientras miraba fijamente al techo, recordando lentamente lo que había sucedido antes. De repente la manta a mi lado se movió. Entonces una voz masculina ronca dijo: ¿Estás despierto? Me sobresalté, pero luego la voz me resultó familiar. Dudando, pregunté: ¿Alex? Alex no respondió. Pero mi respiración era tan rápida y pesada como la suya. Incluso yo, que normalmente tardo en comprender, me di cuenta en ese momento. Estábamos drogados y encerrados en una habitación, juntos en la misma cama. ¿Quién es? Cuanto más lo pensaba, más frío sentía. Me resistí a esa respuesta con todo mi corazón. Parecía que Alex ya no podía contenerse. De repente se giró y me inmovilizó. Sus besos abrasadores caían al azar sobre mi rostro. Mientras nos besábamos, me preguntó con impaciencia: ¿por qué no respondiste mis mensajes? ¿Por qué me bloqueaste? ¿De verdad me odias tanto? Lo que te dije antes no fue intencional, solo hablaba con sarcasmo. No quiero cortar lazos contigo para nada. Ya no pude soportarlo más y le di una patada. Pero como estaba completamente exhausto y débil, la patada no tuvo fuerza. Solo pude maldecirlo: cállate. No quiero oírlo. Para. No me tires de la ropa. Los movimientos de Alex se detuvieron un instante. Era como si estuviera atrapado en una gran lucha y conflicto. Pero al final su respuesta fue: te soy útil, Bella, que ayudaré con la empresa de tu familia. Con lo que me pareció una compensación importante, se convenció por completo. Se dejó llevar por el deseo. A partir de entonces mis luchas y resistencias se convirtieron en combustible para la pasión. En medio de ese fuego abrasador, me di cuenta con tristeza de que la persona que una vez amé de verdad era en realidad solo eso. Nadie vino a salvarme. La puerta, que estaba bien cerrada, finalmente se abrió de una patada. El primero en entrar fue Ian. Tras ver la escena caótica en la cama, se detuvo un momento. Se giró para evitar que otros entraran, pero no pudo detener a Ethan. Ethan se lanzó contra él como una bala de cañón. Tiró de Alex de la cama y empezó a golpearlo. Con expresión feroz, dijo: ¿sabes lo que haces? Acordamos una competencia justa, ¿y aún así recurres a tácticas tan descaradas? Alex se quedó sin palabras. Pero tras recibir algunos golpes y ver que Ethan no paraba, empezó a contraatacar, y los dos empezaron a forcejear. Parecía no ver nada, con la mirada fija en Ian, que seguía de pie en la puerta. Entonces intenté levantar la mano hacia él. Al ver esto, Ian finalmente dejó de dudar. Inmediatamente dio un paso adelante, se quitó el abrigo y me lo envolvió. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda y susurró: está bien, estoy aquí. Lloré en silencio en sus brazos. Con una voz que solo nosotros podíamos oír, lo miré con una mezcla de agravio y tristeza y le dije: la persona que me gusta siempre has sido tú. Lo siento. Ian me apretó la muñeca de repente. Respiró agitadamente por unos instantes, pero luego se calmó poco a poco.
Me soltó la mano pero me abrazó con más fuerza, repitiendo, no hiciste nada malo, no te disculpes, no me pidas disculpas, no hiciste nada malo. Al final, su voz se había vuelto algo ronca, como si la agobiara un profundo arrepentimiento. Soy yo, lo comprendí demasiado tarde. Ian me llevó lejos. Era muy visionario y trajo consigo a más gente. Alex y Ethan no pudieron detenerlo. Y mi padre, al darse cuenta demasiado tarde, salió corriendo de entre la multitud. No entendía por qué había drogado a Alex, solo para que Ian me llevara. Pero no importaba. Quien se llevara a su hija tendría que pagar las consecuencias. Su empresa estaba al borde de la quiebra y necesitaba a alguien que lo ayudara incondicionalmente. No estaba dispuesto a aceptarlo, sentía que aún era joven y que podía volver a la cima, a brillar una vez más. Gritaba fuerte desde atrás, llamándome. Pero me aferré al cuello de Ian, apoyándome en él. No dije nada, solo sollozaba suavemente. Las lágrimas empaparon gradualmente el cuello de Ian. Sabía que no tenía forma de manejar esto. Efectivamente, no necesitaba pedir ayuda. Ian, con expresión fría, ordenó a los guardaespaldas que sujetaran firmemente a mi padre. Incluso hizo que alguien llamara a su padre para pedirle que actuara. Era imperativo hacerlo lo antes posible. Para asegurarme de que mi padre se arruinara por completo y nunca se recuperara. Fue entonces cuando levanté la cabeza entre sus brazos. Tenía los ojos rojos y le grité con voz ahogada, «Quiero encontrar a mi mamá». Ian me miró. La emoción en sus ojos rebosaba de ternura. Me besó la frente y dijo suavemente, «Está bien, te ayudaré». Ian encontró a mi madre, que había estado encarcelada, en un hospital privado. Su estado mental no era muy bueno, pero afortunadamente su salud física era normal. En cierto modo, mi madre y yo somos del mismo calco. No fue hasta ahora que estuvo dispuesta a revelarme todo. Resulta que mis sospechas previas eran completamente erróneas. El declive de nuestra familia no tiene nada que ver con las familias Zhuang, Xiao o Su. Fue mi padre quien permaneció anclado en el pasado, reacio a aceptar los cambios de los tiempos. Continuó dirigiendo la empresa con métodos anticuados de hace más de 20 años, lo que condujo al deterioro de la situación empresarial. Estaba angustiado y se desvió después de beber. Después de que mi madre lo descubriera, discutieron innumerables veces. Pero por mi bien, mantuvo el asunto en secreto con la esperanza de que despertara pronto y regresara con la familia. No se imaginaba que él se volviera cada vez más absurdo, llegando incluso a vender a su hija para beneficio propio. La incómoda cita a ciegas fue en realidad una sugerencia suya. Después de ese día, mi madre empezó a sospechar. Para evitar que se revelara lo que hice después, encontró la oportunidad de internar a mi madre en este hospital. En ese momento, estaba abrumado por el tema del secuestro. Como no quería que mi familia se preocupara, reduje deliberadamente el contacto con ellos. Así fue como caí en la trampa de mi padre biológico. Ahora que las cosas han llegado a este punto, mi madre se ha dado cuenta y planea divorciarse de ese canalla. Ian me llevó de vuelta a su apartamento privado, alegando que no podía vivir sin alguien que me cuidara. Como quería monopolizarme, Ian se peleó completamente con Alex y Ethan. Su relación, inseparable desde la infancia, se ha convertido en una en la que recurren a los puñetazos y las patadas con solo verse. No hace falta decir más. Ian odia a Alex, lo odia profundamente. Una venganza por una esposa robada, una enemistad irreconciliable. De hecho, después de que drogaran a Alex, tuvo la oportunidad de regresar y buscar ayuda. Pero decidió quedarse conmigo, hasta que los efectos de la droga le hicieron efecto y ya no pudo controlarse. ¡Qué inocente soy yo! Obligado y acosado. Solo pude acurrucarme en los brazos de Ian y llorar de dolor. Un secreto oculto durante más de una década, ahora expuesto gracias a este incidente. La persona que siempre me ha gustado resulta ser él. Con su inteligencia, probablemente percibió mis inusuales sentimientos por Alex, pero no podía estar completamente seguro. Así que al oír esa disculpa, Ian se sintió a la vez encantado y nervioso. Nunca esperó que le pasara a él. Lo que me llenó el pecho fue una angustia, lástima y culpa infinitas por él. Hizo algo que impidió la reconciliación entre él y Alex a partir de ese momento. Le tendió una mano a Alexander,
permitiéndole hacer una entrada perfecta justo cuando Alex estaba aturdido, siendo condenado sin piedad por todos. Ahora toda la familia Xiao estaba sumida en el caos. La posición estable de Alex como heredero por primera vez en más de 20 años, había comenzado a tambalearse. Alex se encontraba sumido en un caos absoluto debido a este asunto. Por mucho que lo odiara, no podía ir a por Ian de inmediato. Porque Ethan seguía siendo persistente. Ian no había encontrado nada que pudiera hacerle daño grave por el momento. Así que estaba bastante preocupado por las constantes quejas. Lo consolé con naturalidad, dándole de vez en cuando algunos besos superficiales. Ian se quedó tranquilo y satisfecho. No había forma de estar insatisfecho. Había experimentado ese tipo de coerción. Ian era cauteloso conmigo, temiendo que aún tuviera cicatrices psicológicas. Así que no se atrevió a proponer más muestras excesivas de cariño. Mientras él lidiaba con los otros dos, mi madre había completado los trámites del divorcio y ya se había ido al extranjero por mi cuenta. El día que decidí irme. Después de pensarlo bien, le dejé un regalo a Ian. Un bolígrafo común y corriente sin ningún significado especial, para ser sincero. Quizás su propósito sea recordarle a Ian de vez en cuando la belleza del tiempo que compartimos, para que le resulte difícil olvidar esos recuerdos. De hecho, se había enamorado de mí hacía mucho tiempo. Solo me di cuenta después, pero por desgracia, él no lo vio. Para cuando lo descubrí, ya me había engañado y, en el proceso, había destruido mis sentimientos por él. Amanece, el cielo está despejado, hoy es un buen día. Aterricé al otro lado del océano y abrí mi teléfono. Mostraba más de 70 llamadas perdidas de Ian y más de 100 mensajes. Nunca imaginé que pudiera ser tan implacable. Un momento de pausa. La llamada de Ian entró de nuevo. Sin dudarlo, lo bloqueé y apagué el teléfono, sacando la tarjeta SIM y tirándola. Levanté la vista y a lo lejos mi madre ya me saludaba. Corrí hacia ella arrastrando mi equipaje. A partir de ahora comienza oficialmente mi nueva vida.